Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, como hemos estado estudiando, se cumplió en el primer siglo, antes de la destrucción del templo. El templo fue destruido en el año 70. Muchos de los símbolos y personajes que habla el Apocalipsis, como por ejemplo la bestia, el profeta falso, y todos esos conceptos, históricamente queda claro de que fue el Imperio Romano y los Césares, el clan de los Césares, que persiguieron a los cristianos. El profeta falso, que son los judíos, que persiguieron a los cristianos, ¿okay? Entonces los cristianos verdaderos, aquellos que habían aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, fueron perseguidos durante el primer siglo por el Imperio Romano y por los judíos que no aceptaban al Mesías como Señor y Salvador de sus vidas, ¿okay? Entonces, teniendo eso claro, veréis que el libro de Apocalipsis, la perspectiva o la visión de este libro cambia radicalmente, cambia totalmente, y es fácil de entenderlo. No es un libro imposible de entender, aunque sí tiene algunos conceptos complejos, pero como dije al principio de este estudio, la Biblia se interpreta a sí mismo, y tenemos que usar el Antiguo Testamento para explicar algunos conceptos que vemos en el Nuevo. Acordarse que la iglesia primitiva, los apóstoles, los primeros apóstoles, Cristo Jesús mismo, usaban mucho y dependían mucho de la Biblia que conocemos hoy en día como la Septuaginta. El Antiguo Testamento, que los judíos lo tenían en hebreo, estaba escrito en hebreo y en arameo. Daniel, por ejemplo, algunas partes de Daniel están escritas en arameo, parte de algunos profetas menores están escritos en arameo. En general está escrito en hebreo, pero que los sacerdotes como Esdras y otros lo tradujeron, y con un grupo de 70, por eso se llama el Septuaginto, lo tradujeron al griego en preparación para la primera venida de Cristo. ¿Por qué? Porque el griego era el idioma popular, el idioma del pueblo, el idioma que se hablaba en todo el Imperio Romano, ¿okay? Antes del Imperio Romano existió el Imperio griego. El líder del Imperio griego fue Alejandro Magno. Conquistó muchas de las naciones que después formaron parte del Imperio Romano y estableció la cultura griega. Esa cultura griega, cuando Roma empezó a coger poder y se convirtió en un imperio, la cultura griega nunca se perdió. Es por eso que vemos en el Imperio Romano en la Biblia misma vemos conceptos como los Juegos Olímpicos, los deportes en el Coliseo, la cultura griega, los filósofos griegos, muchos conceptos que el Imperio griego había dejado. El idioma general, el griego. Un ejemplo moderno de hoy podríamos decir que es el inglés, ¿okay? En cada país tiene su idioma. España se habla español o castellano. En Ucrania, ahora mismo con el tema de la guerra en Ucrania, están entrevistando a muchos ucranianos, y lo que me llamó la atención al escucharlos es que la gran parte de los que entrevistan hablan inglés, o sea que es el idioma del negocio, el idioma de la política, el idioma universal, por así decirlo. En los tiempos de Jesús era griego, entonces usaban mucho el Septuaginto, es el Antiguo Testamento traducido al griego, y es lo que Jesús usaba para predicar, es lo que los apóstoles usaban para predicar. Muchos de sus enseñanzas estaban basadas citaban el Antiguo Testamento, especialmente Isaías. Isaías quizás es el más es el profeta del Antiguo Testamento más citado por los apóstoles y por Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces,
Vamos a verlo en rasgos así grandes por encima. Básicamente, repitiendo algunas cosas que ya hemos estudiado, el Antiguo Testamento, o sea, el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis es una profecía sobre el fin del orden viejo y el establecimiento de un nuevo orden de adoración, de culto al Señor. Okay, fue la destrucción el orden antiguo de adoración a Jehová, a Dios, era el judaísmo. Dios se reveló a través del pueblo elegido, que empezó con Abraham, a revelarse, a revelar su semilla, a revelar a Jesús, su Hijo, a hablar y a profetizar sobre la salvación que prometió en Génesis 3:15 al hombre, Adán y Eva, y escogió un pueblo a través del cual pudiesen hacer la promesa de la salvación, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces escoge a este pueblo y les da una serie de leyes y de sistemas religiosos para acercarse a Dios. Ahora, el problema es que el pueblo de Israel, como podéis darse cuenta al leer el Antiguo Testamento, esta semana precisamente estoy estudiando el libro de los jueces, y lo que más se repite en el libro de los jueces es que mientras el pueblo se apartaba de Dios y seguía a los dioses paganos, Dios le mandaba a los enemigos para que juzgarlos. El pueblo se arrepentía, clamaba a Dios, Dios levantaba un juez, el juez los libraba de la opresión del enemigo. Cuando el juez ese moría, volvían a lo mismo, se apartaban de Dios, se apartaban de sus conceptos, empezaban a adorar a dioses paganos, a levantar imágenes, eran juzgados por Dios, oprimidos por el enemigo, se quejaban, clamaban a Dios, Dios mandaba otro juez, y así a través de toda la historia. Y hay un puñado de jueces, ¿no? Algunos más conocidos, otros menos conocidos: Débora, Salomón, Samson, Gedeón, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la historia de Israel. Se levantaban y se caían, levantaban, caían, se arrepentían y volvían a pecar contra Dios. Y llega un momento que nace el Mesías, como vimos la semana pasada, la piedra angular, la piedra escogida, la piedra angular, la piedra que Daniel vio en la visión, y fue cortada una gran piedra y fue arrojada que descendió del cielo y fue arrojada sobre la estatua, y los imperios de este mundo fueron destruidos, y la piedra se estableció en la tierra y fue creciendo, creciendo, creciendo y haciéndose más grande. Esa profecía, ese concepto es el que tiene que estar claro en nuestra mente como creyentes, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos que el plan de Dios, acordarse que Jesús le dijo a los fariseos, a los religiosos de ese tiempo: vosotros escudriñáis las Escrituras pensando que en ellas tenéis la salvación, y sin embargo ellas son las que os hablan y os revelan a Cristo, y aún así no queréis verlo. Y por rechazar a Cristo Jesús, el Mesías, el juicio de Dios vino sobre el pueblo de Israel. La profecía que se encuentra en Mateo 24, el castigo de Dios sobre esa generación, como ya hemos estudiado, cayó sobre Jerusalén. En el año 70 Jerusalén fue arrasada, el templo fue destruido, no quedó piedra sobre piedra, millones de judíos murieron, y el orden antiguo de religión, de judaísmo, fue quitado de en medio. ¿Okay? Eso lo podéis ver en los escritos de Pablo y de Romanos. El apóstol Pablo habla mucho de eso, del fin de una era, de un orden, y el comienzo de un orden nueva. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, fue glorificado, exaltado, se sentó a la diestra de Dios el Padre, y desde ese momento en adelante la nueva orden empezó sobre la tierra. El judaísmo se acabó. De todas formas, el judaísmo que los judíos practicaban y practican, como he dicho antes, y sé que algunos cristianos se molestan cuando digo estas cosas,
pero no las digo yo, las dice la Biblia claramente, las dice la Biblia y la historia. Es el judaísmo que se practica no es la religión que Dios estableció, ¿okay? Así de claro lo enseña la Biblia, lo da a entender la Biblia, lo enseña la Biblia. Es una descomposición, una contaminación, un mezclar de ritos judíos, rituales judíos con tradiciones del hombre, con enseñanzas de los rabinos, a través de los años. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, los judíos tienen el Torah, los 5 primeros libros de Génesis de Moisés, tienen el Antiguo Testamento, pero aparte de eso tienen un sinfín de escritos, de libros que son escritos y sabiduría del hombre, de los rabinos, y ahí está incluido un montón de cosas, de tradiciones, por ejemplo, un ejemplo para que lo entendáis es el segundo libro de Daniel, se llama Daniel y el dragón. Los libros de Enoch, los escritos de Enoch y muchos otros no solamente esos son 2 ejemplos para que entendáis lo que estoy diciendo, que no son reconocidos como la Biblia, sino que son tradiciones pasadas de generación en generación. Mitología, la mitología judía y muchas otras. No sé, mitología judía, ¿ok? Muchos dirán, pero solamente había mitología griega. No, había mitología griega, mitología romana, mitología española, mitología griega, judía, ¿ok? Un ejemplo de la mitología griega, judía es, no sé si algunos aquí veis el programa Los Simpson, son muy instructivos. Pero ahí vemos que en una ocasión el payaso de los Simpson, que es de raza judía, es de judío, quiere acercarse a su padre, que es un rabino judío. Él no cree en nada, es un pagano total. Y no sé si lo hace o se encuentra en la sinagoga judía, se encuentra con una estatua hecha de madera. Esa estatua es parte de la mitología judía. ¿Cómo funcionaba? Que si tú querías, por ejemplo, matar a alguien, tú querías hacerle mal a alguien, tú querías le escribías en un papel, quiero que tal y tal persona, Manolo, por ejemplo, de los Palotes, de ahí de Murcia, muera inesperadamente porque no lo quiero, me lo odio, tal y tal, quiero que muera. Entonces enrollabas ese papelito con las órdenes esas, lo metías en la boca de esta estatua, que ahora se me olvida su nombre, tiene un nombre, y el golem, y por la noche, sin que nadie se enterara, esta estatua cobraba vida, salía y cumplía con el deseo que tú habías escrito en el papelito. Al otro día, cuando salía el sol, se volvía a ser una estatua. ¿Okay? Eso es mitología, y los judíos que lo creen, estoy hablando en general, por supuesto, lo creen y tienen mucho temor de estas cosas, ¿ok? Es un ejemplo de mitología judía. Entonces vemos todo este concepto de la corrupción total del judaísmo. El judaísmo que hoy en día se vive, se practica, no es la religión que Dios estableció. ¿Cómo lo sé? Porque el judaísmo que Dios estableció tenía que ver con el altar, con el arca del pacto, tenía que ver con el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, tenía que ver con el sacrificio en el templo a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia que el Cordero de Dios fue sacrificado una vez por todas, y se acabaron los sacrificios en el templo, en primer lugar. En segundo lugar, la presencia de Dios. Cuando Cristo Jesús estaba colgado en la cruz del Calvario, dice que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, donde habitaba la gloria de Dios, fue rasgado de arriba abajo, y exponiendo, por así decirlo, a todo el mundo, enseñándole a todo el mundo la gloria de Dios ya no está aquí. La gloria y la presencia de Dios ya no está en el judaísmo. La gloria y la presencia de Dios ya no está en el templo. La gloria ya no está. Entonces empezó un nuevo orden, y el Apocalipsis tiene que ver con ese nuevo orden. Ese nuevo orden es la iglesia
es el cuerpo de Cristo, de las dos naciones, del judío y del gentil. Los quitó la barrera que nos separaba, que es precisamente todo esto que estoy hablando, y hizo un nuevo hombre que no se llama gentil cristiano, no se llama judío cristiano, no se llama cristiano tampoco, porque el cristianismo es un nombre dado por los paganos, no por Dios. Formó un nuevo hombre compuesto de judíos que aceptan a Cristo como el Señor y Mesías y Salvador de sus vidas, y los gentiles que aceptan a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Un nuevo hombre que se llama iglesia. ¿Okay? Eclesia en griego. Iglesia. El pacto antiguo terminó, el sistema del pacto antiguo terminó, y el reino de Dios se manifestó en la tierra y empezó a desarrollarse. Destruyó, Cristo Jesús estableció su reino, destruyó y venció a Satanás en la cruz del Calvario, estableció su reino. El control que Satanás tenía sobre las naciones y sobre los reinos fue roto. Satanás ya no es el señor de este mundo, Satanás ya no tiene controlado a las naciones. Todo este concepto lo podemos encontrar, por ejemplo, en versículos como Hebreos 12, del 25 al 29. Vamos a verlo rápidamente. O sea que si tomáis en cuenta todo esto que estoy diciendo yo ahora, el libro de Apocalipsis no os va a hacer perder el sueño, no os va a confundir ni a llenar de temor ni de miedo. En Hebreos 12, del 25 al 29, dice la palabra de Dios: mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos que no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonestó desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas. La remoción quiere decir el quitar de en medio las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces vemos aquí que Dios ha sacudido todo lo que puede ser movido, todo lo que es creado por el hombre, todo lo que ha sido establecido por el hombre, para que permanezca lo estable, lo fijo, lo eterno. Un resumen superficial del Apocalipsis, si queréis tomar nota. El capítulo 1, por ejemplo, introduce el tema de la profecía. El tema de la profecía, si os fijáis en el capítulo 1, esto lo apuntéis y lo toméis en cuenta la próxima vez que leáis el libro de Apocalipsis. El capítulo 1 del Apocalipsis, más que nada, introduce el tema de la profecía, que es la revelación de Cristo Jesús. Cristo Jesús revelado. Y le da confianza y seguridad a los creyentes que recibieron esa carta, de que los creyentes en Cristo estaban ahora gobernando, e incluso en medio de la tribulación, en medio de la persecución. Hay versículos en el primer capítulo que dicen, por ejemplo: porque Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. No dice que lo hará, dice nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y termina el primer capítulo con una visión de Cristo Jesús, usando algunos de los símbolos que más adelante en el Apocalipsis se van a ver. El capítulo 2 y 3 del Apocalipsis contiene el mensaje del Señor directamente a las iglesias de Asia Menor. En estas cartas podemos ver
para que veáis que todo es el mismo tema, que no cambia. En estas cartas que Dios les escribe a las iglesias de Asia Menor, vemos el tema de la profecía del libro de Apocalipsis, los problemas con el judaísmo, los problemas con el estado secular, ¿ok? Los problemas con la persecución, ¿ok? Todo esto, como he dicho al principio, aunque el Apocalipsis se ha cumplido en el primer siglo, todas estas cosas son avisos para nosotros y nos afectan hoy en día. El poder del Estado, por ejemplo, lo vemos hoy en día. El Estado indoctrinando a nuestros hijos, el Estado queriendo establecer leyes que van totalmente en contra de la ley de Dios y de los principios de Dios. El Estado dominando al cristiano, el Estado tomando el lugar de Dios. Por ejemplo, en los tiempos del primer siglo, el Estado era el César se denominaba Curios, Señor, y en algunos casos incluso fomentaban el culto a los Césares, el culto a los gobernantes, y la persecución de aquellos que no se sometían al Estado. Cristo Jesús a través de estas cartas declara que su iglesia es la verdadera Israel. Okay, y cuando digo esto, no confundirse, okay, no debería estar repitiendo esto cada vez que lo estudiamos, porque ya lo hemos estudiado. Acordarse que Romanos 11, que lo vimos la semana pasada, Israel, ahí está Israel, el Israel terrenal que, como vimos en estos estudios, fue juzgada por Dios. Jerusalén fue destruida, el centro del judaísmo fue destruido, el templo fue destruido, Israel, y después está los judíos que han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que serán restaurados y serán implantados en el olivo una vez más, y son y serán parte del reino de Dios, del nuevo hombre en Cristo, de la iglesia, de la esposa del Cordero de Dios. En el capítulo 2 y 3 le anima a la gente siempre. Dios da una solución, no solamente establece, no solamente revela el problema, sino que le da una solución, y es la palabra clave de estos dos capítulos: vencer. El que venciere reinará conmigo, el que venciere recibirá un nombre nuevo, el que venciere recibirá una piedra blanca, el que venciere se sentará conmigo, el que venciere será vestido de ropas blancas, etcétera, etcétera. ¿Okay? El que venciere reinará conmigo bajo mi nombre. Y aunque estas cartas normalmente las leemos como una introducción al Apocalipsis y después nos olvidamos de ellas por la mala enseñanza del Apocalipsis, os dais cuenta, como estoy tratando de explicar, que son parte del todo el concepto de la profecía. O sea que los siguientes capítulos del Apocalipsis, si os dais cuenta, son simplemente un suplementar las lecciones que aprendemos en este pasaje: la lucha contra el judaísmo, la lucha contra la persecución. En el capítulo 4 y 5 vemos la filosofía bíblica, si queréis decirlo así, de la historia del mundo. Y os daréis cuenta que toda la historia de la humanidad está vista desde la perspectiva de Dios, desde el trono de Dios. Cristo Jesús es revelado como el conquistador. Cristo Jesús es revelado como el único digno de abrir los sellos del libro. Cristo Jesús es el único digno de declarar y soltar los juicios de Dios sobre aquellos que se rebelan contra Dios y su reino. En el capítulo 4 y 5 nos enseña de que Cristo Jesús es el centro de la historia, el centro de la creación, el centro del reino de Dios. En el capítulo 6 y 7 vemos el abrir de los 7 sellos, que son símbolos del juicio, el juicio que cae sobre o que cayó en el año 70 después de Cristo, en el año del Señor, sobre la Israel apóstata.
Y ahora, aquí hay algo muy importante que quiero que veáis, porque estos juicios, si los comparáis con la Biblia en general y sobre todo el Nuevo Testamento, veréis que estos juicios son la respuesta a las oraciones de la iglesia contra los enemigos de Dios. Y este punto es importante entenderlo porque para entender el resto del Apocalipsis y entender el plan de Dios para nuestras vidas. Estos juicios son la respuesta de las oraciones y la adoración de la iglesia contra los enemigos de Dios. Lo voy a decir de otra forma. La iglesia y su adoración son los medios que Dios ha usado y seguirá usando para cambiar la historia del mundo. Y esto es profundo. Y una vez que entendáis este punto, veréis el por qué pienso yo lo que pienso sobre la adoración. Para mí la adoración es poderoso. Para mí la adoración es algo mucho más allá que ir a un local a cantar 3 o 4 canciones y emocionarnos nosotros y salir nosotros bendecidos y salir nosotros tocados por Dios. Aunque todo eso es parte de la adoración, y cuando adoramos a Dios es lógico y normal que recibamos bendición de parte de Dios, pero es mucho más. Tenemos que entender que cada vez que tú y yo abrimos nuestra boca en adoración, vamos a ver por ejemplo el Salmo 149 para que entendáis, y me estoy adelantando un poco para que entendáis lo que estoy diciendo. El Salmo 149. Aunque no es el único, ok. Ahora dentro de un momento, si me acuerdo y tenemos tiempo, os daré una lista de otros salmos que hablan de lo mismo. El Salmo 149 dice, por ejemplo, aleluya, cantar al Señor un cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Creador, regocíquese los hijos de Sión en su Rey. Alaben su nombre con danza, cántanle, alaben su nombre, regocíquense en el Rey, cantadle alabanzas con pandero y lira, porque el Señor se deleita en su pueblo, adornará de salvación a los afligidos. La adoración, en primer lugar, la adoración y la alabanza, la exaltación de Dios trae salvación a los afligidos. Regocíquense de gloria a los santos, canten con gozo sobre sus camas, cantar y adorar a Dios aún acostados sobre nuestra cama. El versículo 6 en adelante, donde quiero que pongáis atención. Sean las alabanzas de adoración en la boca de la iglesia como una espada de 2 filos en la mano del creyente. ¿Para qué? Para ejecutar venganza en las naciones. ¿De qué estamos hablando aquí en Apocalipsis? Las loores de Dios en la boca de la iglesia es una espada de 2 filos en la mano del creyente para ejecutar venganza en las naciones y castigo a los pueblos, para atar a los reyes con cadenas y a sus nobles gobernantes, en otras palabras, con grillos de hierro. Para ejecutar, ¿para qué sirve la exaltación de Dios? ¿Para qué adoramos a Dios? Para ejecutar en ellos, en los gobernantes, en los reyes de esta tierra, en los gobernantes de esta tierra, en las naciones rebeldes, el juicio decretado. Esto que estamos viendo aquí, es la gloria o es el derecho legal, es la gloria, es el deber, es la responsabilidad de todos sus santos. Ok, eso es lo que el Apocalipsis, os daréis cuenta. Capítulo 5, el juicio, capítulo 6 y 7. Los 7 sellos, el juicio de Dios sobre el Israel apóstata como resultado de las oraciones, la adoración y la alabanza de la iglesia. Capítulo 8 y 9 sigue con el mismo tema que el capítulo 6 y 7. Cuando se abren los rollos, el rollo
y se manifiesta o se declara el poder judicial de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la iglesia sobre la tierra. Dios juzgando y gobernando desde el cielo, la iglesia juzgando y gobernando el juicio de Dios, la palabra de Dios sobre la tierra, los dos funcionando, Cristo la cabeza, la iglesia aquí en la tierra. Todo esto debería decirnos un montón de cosas y revelarnos el propósito del por qué Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Capítulo 10 y 11. Aquí vemos una vez más la visión de Cristo, y en esta ocasión vemos tenemos una visión de Cristo anunciando la nueva creación y el nuevo pacto, como hechos establecidos, como hechos ya hechos. Como he dicho antes, el nuevo pacto empezó cuando Cristo Jesús murió y resucitó. La nueva creación, dice Apocalipsis, porque todo aquel que cree en Cristo, y todo lo viejo pasó y todo ha sido hecho nuevo en Cristo Jesús. En Apocalipsis capítulo 10 y 11 vemos a los dos testigos que testifican contra Israel. Y vemos todo esto es el contexto. Alguien me preguntó hace una semana atrás, ¿quién son los testigos? Los testigos en la Biblia nos da a entender, si usamos la ley de que la Biblia se interpreta a sí mismo, podemos ver que los testigos que se encuentran ahí en el capítulo 11 son la iglesia profética, la iglesia profética compuesta tanto de judíos creyentes como de gentiles creyentes, declarando y profetizando. Lo vemos ilustrado y profetizado a través de personas como Elías. Por ejemplo, la Biblia nos dice, porque está destinado que todo hombre muera una vez y después el juicio. Ahora hay dos personajes en la Biblia que no murieron. Sin embargo, está destinado que todos mueran. ¿Quiénes son esos dos personajes que nunca han muerto? Tenemos a Elías y tenemos a Enoc. Enoc en Génesis 5:24. Elías en 1 Reyes 17. En adelante. ¿Qué nos habla? ¿De qué estas dos personas? ¿De qué nos hablan? Lo más importante acerca de estas personas, vamos a verlo para que veáis cómo funcionan estos testigos del Apocalipsis. ¿Qué son estos testigos? Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Enoc, en Génesis 5:24. La historia de Enoc, ¿no? Enoc era el séptimo después de Adán. Y Enoc vivió 75 años, Génesis 5:21. Y Enoc vivió 75 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios. Enoc anduvo con Dios. Y la palabra clave para entender los dos testigos del Apocalipsis es anduvo con Dios. Anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén. Matusalén, no sé si lo conocéis o no, es el hombre que más años vivió en la tierra. ¿Okay? Y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y vuelve a repetirlo en el versículo 24. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Ahora, en el profeta Amós, para que veáis para que entendáis lo que significa esto de andar con Dios. En Amós 3:3 dice, no pueden andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo. O sea que aquí vemos que Enoc anduvo con Dios. ¿Por qué? Porque Enoc estaba de acuerdo, era uno con Dios en el sentido de piedad, de justicia, de vivir una vida ejemplar, un testimonio vivo del poder de Dios transformador. El andar con Dios es poner a Dios siempre delante de ti, y actuar
como si estuviese siempre bajo su vista, como si Él estuviese viéndote siempre. ¿Okay? Que sí es, la Biblia lo dice bien claro, en relación con Dios, como si tuvieses a Dios siempre delante de ti y como si todo lo que hicieras lo hicieras sabiendo de que Dios te está viendo. Eso es lo que significa andar con Dios, vivir una vida en comunión con Dios, tanto en providencia como en ordenanzas. Es el hacer la palabra de Dios la regla de final, la regla final, la ley final de tu vida, la última autoridad sobre tu vida. Es la gloria, es querer y asegurarte que la gloria de Dios sea el final de todas nuestras acciones, de que todo lo que hago lo hago para la gloria de Dios, no para la gloria mía, de que todo lo que pienso y hago y planeo es para glorificar a Dios, no para glorificarme a mí mismo. Es el asegurarme de que todo lo que hago agrada a Dios, y de que nada en mi vida ofenda a Dios. Eso es lo que significa: Enoc anduvo con Dios y desapareció. Acordarse que estamos hablando de los testigos del Apocalipsis. Okay. El otro ejemplo es el de Elías en Primera de Reyes. En Primera de Reyes, capítulo 17. Un momento, que está fallando la tecnología. Primera de Reyes 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, hijo de Acab, dijo a Acab, al rey Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Aquí vemos a Elías que aparece de repente, de la nada, no nos habla nada de sus antecedentes, no nos dice quién eran sus padres, sus antecedentes, simplemente dice entonces, así de repente, el pueblo de Dios estaba viviendo en pecado, y entonces Elías el Tisbita, de los moradores de Galaad, le dijo al rey Acab: vive el Señor, y fijarse bien porque esta es la palabra clave una vez más, vive el Señor delante de quien estoy. Y como dice el texto original, delante de quien estoy constantemente, delante de quien vivo. Acordarse de lo que hemos visto antes en el caso de Enoc. Hacer todo, andar con Dios, es hacerlo todo como si Dios estuviese siempre delante de ti. ¿Y por qué profetizó? ¿Por qué pudo decir Elías esto? ¿Por qué hablar con esta autoridad? Porque estaba siempre delante de Dios, tenía una relación con Dios. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí? ¿Quién son los dos testigos del Apocalipsis? Podemos ver que es la iglesia, los dos olivos. En Romanos 11:17 nos habla de los olivos. Habla de dos olivos diferentes, el olivo silvestre y el olivo no silvestre. Romanos 11:17. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado en el olivo no silvestre, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante. Y empieza a hablar de la relación de Dios, el propósito de Dios con Israel. O sea que habla de dos olivos, el olivo silvestre, el olivo criado por Dios. Entonces podemos ver que los dos testigos son, dice el Apocalipsis 11, estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros. El olivo, vemos aquí en Romanos, que es el judío y el gentil. El candelabro en Apocalipsis 1:20, que lo hemos leído antes, y nos dice la interpretación. Apocalipsis 1:20 nos dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, o los pastores, o los mensajeros de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias.
En algunos de los profetas también habla de los candelabros, pero más básicamente es lo mismo. Los dos olivos son la iglesia judía y los gentiles. Los dos candelabros, como dice aquí, son las iglesias. O sea que vemos que los dos testigos son los cristianos judíos y los cristianos gentiles, que se convirtieron al Señor antes de la destrucción del templo y fueron de testimonio a la iglesia, fueron de testimonio a los judíos que vivían en ese tiempo. Es por eso que se levantó una persecución contra los judíos cristianos. ¿Quién los persiguió? Los judíos que no creían en Dios. Después se convirtieron, cuando Pablo empieza a predicar el evangelio a los gentiles, en Antioquía, en Galacia, en otros pueblos, pasó lo mismo. Los judíos que no creían en Dios perseguían a los gentiles, a la iglesia cristiana. El mismo Pablo perseguía a la iglesia cristiana. O sea que vemos aquí que los dos testigos que testifican contra el judaísmo, contra la vieja orden, son la iglesia compuesta de judíos y de gentiles. Pero acordarse de Enoc y de Elías, con el Espíritu, el testigo verdadero. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que nos da autoridad? ¿Qué es lo que da testimonio ante el mundo? ¿Qué es lo que convence al mundo de pecado? ¿Qué es lo que trae el juicio de Dios sobre el mundo de los paganos que no quieren creer? Nuestro andar con Dios. ¿Cómo andamos con Dios? ¿Cómo como iglesia vivimos como vivió Enoc, haciéndolo todo como si Dios mismo estuviese delante, como que vivimos bajo la mirada de Dios constantemente? ¿O vivimos como queremos? Vivimos en rebeldía, vivimos con mezclas, como he dicho antes. ¿Cómo vivimos nuestra relación con Dios? Porque es lo voy a decir más claro, la iglesia en general, todo lo que se llama cristiano, no es un testimonio para el mundo. Cristianismo no es un testimonio para el mundo. Y eso es lógico y está claro. Y cualquiera que tiene un poco de entendimiento sabe, de sabiduría, sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Cuando la iglesia se adapta al mundo, cuando la iglesia quiere ser aceptada por el mundo, cuando la iglesia cambia el evangelio del reino y del señorío de Cristo para incluir a ciertas personas, para que no se ofendan, para incluir a tal, ya no está siendo un testimonio vivo y no tiene autoridad para juzgar al mundo. El capítulo 12 y del capítulo 12 en adelante, más si os fijáis en el Apocalipsis, son una repetición de los primeros 11 capítulos, pero con más detalle. Vemos aquí en el capítulo 12, por ejemplo, la batalla histórica entre Cristo y Satanás, histórica y cósmica, porque es una batalla que empezó cuando Satanás se rebeló contra Dios. El Hijo de Dios asciende sobre el trono de su reino, victorioso. ¿Y qué hace Satanás en respuesta a la victoria de Cristo? Empieza a perseguir a la iglesia. La semilla de la mujer, que es predestinada, como hemos visto en Génesis capítulo 3, versículo 15, a destruir la cabeza del dragón, que es Satanás. Y la iglesia, que está unida a Cristo, como dice el capítulo 12 del Apocalipsis, será más que vencedores en aquel que nos dio la victoria, que es Cristo Jesús. Capítulo 13 del Apocalipsis nos habla de la guerra entre la iglesia fiel y el imperio pagano romano, que es la bestia. El pueblo de Dios, a través de los escritos de Juan en el Apocalipsis, es avisado de que la bestia, que es el imperio romano, y el judaísmo apóstata se unirán
se unirán sus fuerzas, unirán su poder para destruir a la iglesia verdadera de Cristo Jesús. ¿Cómo lo harán? Buscando, como vemos en el capítulo 13, la adoración al César en vez de adorar a Cristo Jesús, matando a todo aquel que confiesa que Cristo es el Señor en vez de César, etc. Capítulo 14, 15, 16 nos revela, nos habla de la iglesia victoriosa del redimido, en pie en el monte Sión, cantando un himno de triunfo, y a Cristo Jesús viniendo en las nubes como juez sobre Israel, una Israel rebelde. El juicio de Dios contra el sistema establecido. Capítulo 17 y 18 nos habla del pecado de Jerusalén. ¿Cuál es el pecado de Jerusalén y del judaísmo? Él lo llama el adulterio espiritual. Ha sido infiel contra su esposo verdadero y legal, que es Dios, y está cometiendo fornicación con gobernantes y con césares y con el Estado pagano y gobernantes paganos como el César, por ejemplo. Emborrachada con la sangre de los santos, la ciudad santa que Jerusalén se ha convertido en la Babilonia, en la ramera. Y Dios le da un último aviso a su pueblo, que se separen de ella, salir de ella, no participar de su pecado, apartarse de ella, porque viene el juicio de Dios sobre ella. El capítulo 19 nos habla de nuestra comunión con Dios, el matrimonio, el casamiento, las fiestas de la boda del Cristo y su esposa, que es la iglesia. Y una vez que esa unidad se ha producido entre Cristo y la iglesia, se ha establecido en el Apocalipsis, en el primer siglo, con la victoria de Cristo, cuando Cristo Jesús en Efesios le dice a su iglesia, porque yo soy la cabeza, vosotros son los pies, todo está debajo de vuestros pies. Entonces vemos que el dominio del Evangelio, el dominio del reino, del Evangelio del reino se establece y empieza a establecerse y a extenderse por todo el mundo. Y desde ese momento en adelante tenemos lo que se conoce como la Gran Comisión, las últimas órdenes de Cristo, ir por todo el mundo y predicar o proclamar el Evangelio del reino. En otras palabras, establecerlo, reconquistar la tierra. Somos agentes de la victoria de su palabra, la palabra de dos filos, la espada de dos filos que sale de la boca de Dios. El capítulo 20 del Apocalipsis nos da un resumen de la historia del nuevo orden mundial, desde la primera venida de Cristo Jesús hasta el fin, lo que se conoce, o lo que muchos conocen como el fin del mundo. El Señor ata a Satanás, el Señor pone a su pueblo sobre los tronos como reyes y sacerdotes juntamente con Cristo Jesús. Satanás tendrá un último intento de derrotar al Rey de Reyes y a su iglesia, que es la esposa del Cordero, y esto va a producir el último juicio, cuando Cristo Jesús se enfrente directamente. Los justos serán separados de los pecadores por toda la eternidad, y el pueblo de Dios entrará en posesión de su herencia eterna. Capítulo 21 y capítulo 22 nos da una visión de la iglesia en toda su gloria, y veréis que es una visión que incluye toda su gloria, tanto aquí en la tierra como en el aspecto celestial. La iglesia es revelada en el capítulo 21 y 22 como la ciudad del gran Dios, la nueva creación. Vemos cómo se extiende la influencia mundial de la iglesia, que empieza con la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, atrayendo a las naciones a sí misma, hasta que todo el mundo sea el glorioso templo de Dios,
la presencia de Dios esté y los reinos de este mundo sean los reinos de nuestro Dios. Ok, eso es un resumen del Apocalipsis. Os doy ese resumen así por encima para que cuando lo leáis lo entendéis mejor y nos llenéis la cabeza con temores y con cosas que no son. ¿Okay? Entonces vemos que todo eso se cumplió en el primer siglo, y hoy en día tenemos las órdenes de Dios. La semana pasada hablé un poco de esto en Mateo 28, 19 al 20. Id por tanto, yo he vencido, dice Cristo Jesús, yo he vencido, yo recibí un nombre que es sobre todo nombre, yo estoy sentado en el trono a la diestra de Dios el Padre, yo estoy gobernando, vosotros sois reyes y sacerdotes, entonces id y haced discípulos. Ahora, para entender esto hay que entender las palabras una por una. Discípulos. No dice creyentes, no dice hacer testigos en todas las naciones, no dice hacer creyentes en todas las naciones, no dice ir y ganar algunos creyentes en Mozambique, otros en España, formar una iglesia en Sudáfrica, hacer creyentes en Inglaterra. Dice discípulos. ¿Qué diferencia hay entre un discípulo y un creyente? Dios nunca nos ha llamado a ser creyentes, nos ha llamado siempre a ser discípulos. Un discípulo es aquel que hace las mismas obras, que actúa igual que su Señor, que refleja a su Señor, que es una imitación de su Señor, que es un reflejo de su Señor, que vive como Él vive. Hacer discípulos de las naciones, no de individuos, sino de naciones. Introduciéndolos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que observen todo lo que yo os he mandado, y yo estoy con vosotros como la cabeza de la iglesia, como el Rey de Reyes, hasta el fin de esta era, hasta que todo esto se acontezca, se cumpla, hasta que todo esto se cumpla. Entonces tenemos que ir a las naciones. Nuestra visión es de naciones. Eso quiere decir que todo, nuestra perspectiva, nuestro objetivo, tiene que ser hacer discípulos de las naciones. Eso quiere decir que todo aspecto de la vida de las naciones esté bajo el señorío de Cristo Jesús. Las familias, los individuos, la ciencia, etcétera, etcétera. 1 Corintios 15, 25 dice: Cristo Jesús reinará hasta que todo enemigo sea puesto bajo de sus pies. Y nosotros, como iglesia de Cristo, como reyes y sacerdotes, se nos ha dado la responsabilidad de convertir al mundo entero. Cuando hablo del mundo entero, no estoy hablando de universalismo. El universalismo no es bíblico. El universalismo enseña de que todos van a ser creyentes, todos van a ser convertidos, sea quien sea, incluyendo, como enseñan algunos extremistas, incluyendo a Satanás. Eso no es lo que yo estoy diciendo, porque siempre, como dice la Biblia, habrán algunos judíos que no crean en Cristo, habrán gentiles que no crean en Cristo. Aquí está hablando la Biblia en términos generales, hasta que las naciones. En 2 Corintios 10, del 3 al 6, el apóstol Pablo nos da una estrategia para cumplir con este mandato. 2 Corintios, capítulo 10, del 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda, de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento. Especulaciones quiere decir pensamientos, filosofías, y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo el Mesías, y estando preparados para castigar. ¿Quién es el que tiene que castigar? ¿Os acordáis lo que hemos visto antes en el resumen? Preparados para castigar toda desobediencia
cuando vuestra obediencia sea completa. Entonces no estamos luchando contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Nuestras armas son poderosas en Dios para completar y para llevar a cabo el propósito por el cual Dios ha vencido y se ha sentado en el trono. Id por todo el mundo y haced discípulos de las naciones, tomando cautivo todo pensamiento, reconociendo que Cristo Jesús es el Señor en toda actividad humana. Estoy enfatizando esto porque el propósito de la palabra de Dios, el propósito de Cristo, de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, el propósito de la venida del Espíritu Santo es una victoria total. Y esa victoria total termina cuando el reino, como hemos visto antes, los reinos de esta tierra se convierten, los enemigos de Dios se convierten en estrado de sus pies y el reino de Dios es establecido. Y no podemos esperar ni deberíamos esperar algo inferior. No deberíamos. La traducción Moffat, que es una traducción del Nuevo Testamento, lo dice de la siguiente forma: estando nosotros preparados para llevar a un juicio marcial, militar, a cualquiera que permanece insubordinado o se rebela contra el señorío de Cristo Jesús, una vez que nosotros mismos estemos en sumisión completa a Cristo Jesús. Es lo que dice la versión Moffat. Fijarse bien en el orden, porque esto es importante, el orden. O sea que aquí Pablo no está hablando de una revolución social. Empieza con la iglesia. Una vez que la iglesia esté viviendo en sumisión al señorío de Cristo, una vez que la iglesia esté viviendo en obediencia a Cristo, una vez que la iglesia crea lo que estamos viviendo en este estudio y lo que estamos viendo en Cristo Jesús y lo que estamos viendo en la cruz del Calvario, y la iglesia viva en esa autoridad, entonces la iglesia hará, como acabamos de leer en Corintios, que todo lo demás, el resto del mundo, venga bajo el señorío de Cristo. La palabra de Dios nos dice que en Ezequiel el río de vida no fluye de debajo de las puertas del Congreso o del Parlamento o del gobierno humano, sino que fluye. ¿De dónde fluye? Según el profeta Ezequiel, los ríos de agua fluyen del templo del Espíritu Santo, que es la iglesia de Cristo Jesús. Y donde quiera que fluyen esos ríos que salen del templo del Espíritu Santo, que es la iglesia de Cristo, habrá sanidad para las naciones. O sea que nuestra labor es conquistar el mundo, dominar el mundo con la palabra de Dios. ¿Por qué he dicho antes que la adoración es importante? ¿Por qué? Y se me está yendo el tiempo y a lo mejor no termino, pero en Éxodo, acordarse que el pueblo de Israel y el Éxodo fue dejado para nuestro ejemplo. En Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés: ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo. Las palabras, la semana pasada estaba leyendo esto y me hice la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué usas estas palabras? ¿Por qué simplemente no le dice Moisés a Faraón: deja ir a mi pueblo porque no es tu pueblo, porque el Señor demanda su libertad, porque el Señor es más poderoso que tú? Fijarse bien lo que dice en Éxodo 5:1: deja ir a mi pueblo para que salgan al desierto a adorarme. ¿Os acordáis lo que hemos leído en el Salmo 149? O sea que vemos aquí algo sumamente importante, algo totalmente radical y que tenemos que empezar a entender como creyentes. Deja ir a mi pueblo para que me adoren. O sea que no está hablando aquí de un sistema judicial ni un sistema social, sino que está hablando de Dios. Dios debe ser el centro de nuestra transformación, de nuestra relación, nuestro servicio a Dios, nuestra adoración a Dios. La situación o el problema
o la lucha, si queréis decirlo así, entre Dios, entre Egipto y Israel, era era el tema de la adoración. Y todo lo demás, la liberación, la destrucción de los enemigos de Israel, la conquista de las promesas, el recibir la tierra prometida, fue todo el resultado de esa adoración. Os fijaréis en el Antiguo Testamento, otra vez más, que fueron dejados como ejemplo. Os daréis cuenta que en casi todos los casos, sobre todo lo veréis en los jueces, casi todos los casos cuando un pueblo pagano, los enemigos de Israel se levantan contra el pueblo de Israel como consecuencia de la desobediencia de Israel, Dios levanta un juez, Gedeón, Débora, Samson y muchos más. Y os daréis cuenta que en casi todos los casos la victoria sobre el enemigo viene no por la fuerza humana, no por establecer el gobiernos humanos, que es lo que algunos enseñan en el cristianismo y en la iglesia. No es estableciendo sino la adoración a Dios. Gedeón le pregunta cómo vamos a luchar, Débora le pregunta cómo vamos a hacerlo, y muchos otros más. Y David le pregunta cómo lo vamos a hacer, y qué le responde Dios en casi todos los casos: poned a los levitas delante, poned a los músicos delante, poned a los adoradores delante, y que delante del ejército, y que vayan declarando, porque grande es Dios y para siempre es su misericordia. La adoración a Dios. Y cuando los levitas adoraban a Dios, el Dios traía confusión a los egipcios, confusión a los filisteos, confusión en el campo enemigo. O sea que el cristianismo, contrario a lo que muchos piensan, no es una secta política, no es una potencia política. Dios no nos ha mandado a establecer un gobierno físico, a poner políticos en el gobierno, aunque podemos hacerlo si queremos, no hay nada de malo en eso. Dios nos ha llamado a adorar al soberano y altísimo Dios. Y el resultado de esto es la victoria de Cristo establecida. Os daréis cuenta que el libro de Apocalipsis, si lo leéis con cuidado, es un libro de adoración. Apocalipsis 1:10, Apocalipsis 6:9 al 11, Apocalipsis 8. Es un libro de adoración. Y cada vez que los ángeles adoran, los ancianos y los ángeles levantaron la voz unánimes y adoraron a Dios diciendo: Santo, Santo, Santo es el Todopoderoso. Y los redimidos de Jehová adoraron a Dios, y los que habían perdido su vida en la tribulación adoraron a Dios. Cada vez que adoran a Dios, sigue dentro de muy poco tiempo el Apocalipsis con una derrota del enemigo. Es un libro de adoración. O sea que vemos en el Apocalipsis que los juicios de Dios en la historia de la humanidad son la respuesta directa de la adoración y las oraciones de la Iglesia. En su capacidad oficial, como hemos visto aquí, espero que haya quedado claro, nosotros, dice bien claro, nosotros estamos preparados para castigar. No dice Dios nos castiga, nosotros. ¿Cuándo? Cuando exaltamos a Dios, cuando glorificamos a Dios, cuando declaramos que Cristo es el Señor. Como hemos visto en el Salmo 149, cuando con arpa y salterio y danza declaramos la grandeza de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos atando con cadenas las manos de los opresores. Y es una lección muy importante que la iglesia de hoy necesitamos aprender. La respuesta de la iglesia de hoy, lo que tenemos que aprender es que nuestra respuesta a la persecución, nuestra respuesta a la opresión, nuestra respuesta a las pandemias, nuestra respuesta a la oposición que se levanta no es política, no es carnal, no es sometiéndose al sistema humano,
no es poniendo nuestra confianza en el Estado. Nuestra respuesta como la iglesia victoriosa de Cristo a la persecución y a la opresión es orar y adorar de forma personal, en familia, en nuestras congregaciones, en nuestras asambleas. Declarar en adoración. Si queréis apuntar rápidamente algunos salmos que hablan sobre esto, el Salmo 35, el Salmo 55, el Salmo 59, el Salmo 69, el Salmo 79, el Salmo 83, el Salmo 94, el Salmo 109, el Salmo 140, el Salmo 149. Ahora, ¿qué pasa cuando la iglesia adora, responde a lo que está pasando en el mundo con adoración y con oración? Una de dos cosas: que el opresor o se arrepiente y se vuelva a Dios, o será destruido por la espada de dos filos que sale de la boca de Dios. ¿Ok? ¿Cuál es trayéndolo al mundo en la situación en la cual estamos viviendo hoy en día? ¿Cuál es nuestra respuesta a la pandemia? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a las guerras, a la guerra que se ha producido en nuestras fronteras, en Ucrania? La respuesta debería ser la que se está viendo tristemente en la mayoría de los cristianos. Uy, qué miedo, uy, qué temor, ¿qué vamos a hacer? Fin del mundo, la pandemia, nos vamos a destruir a todos. Tenemos que someternos al estado de la muerte, la pandemia, la guerra, el anticristo, la opresión, la invasión, el final del mundo. Nos van a atacar, nos van a matar. ¿Debería ser esa nuestra respuesta, o debería ser nuestra respuesta, como dice el Salmo 2? Dios está sentado sobre el trono y se ríe de aquellos que se levantan contra su propósito. Adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios. ¿Sabes cuando yo oro todos los días? ¿Sabéis lo que oro yo todos los días cuando oro por Ucrania? Oro por la salvación de Putin. Señor, sálvalo, llévalo a un encuentro contigo. Porque grande eres tú, Señor, y tú no quieres que nadie perezca. Tú no te gozas en la perdición, en la destrucción del pecador, Señor, sino todo lo contrario, has muerto por ellos, Señor, porque de tal manera, aquí tenéis otro ejemplo, Juan 3:16, lo citamos de memoria y no nos fijamos en lo que está diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su vida, su Hijo unigénito, para que no para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo debería responder la iglesia ante la idolatría y el paganismo y los sacrificios humanos que se están viviendo hoy en día? La abominación diaria que es el aborto. Miles y miles y miles de niños que están siendo asesinados. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta como iglesia? ¿Social? ¿Política? ¿Salir a las calles con pancartas a pegar gritos y a rebelarnos y a protestar? ¿Confesar nuestra fe en hechos, en nuestra fuerza humana? ¿O deberíamos adorar a Dios, exaltar a Dios, nombrar a estos asesinos por nombre, mientras adoramos a Dios y proclamamos su grandeza y su señorío? Y veréis cómo estos enemigos de Dios, estos asesinos, son juzgados por la mano poderosa de Dios. Ahora, yo sé que muchos dirán, yo sé porque me lo han dicho, tú estás en contra de toda acción social. Entonces, sí y no. Estoy en contra de toda acción social de parte de la iglesia si nuestra fe está basada en eso. Hay muchos creyentes que me han dicho a mí personalmente, es que como iglesia no deberíamos salir a las calles y protestar, deberíamos alimentar a los pobres, deberíamos protestar contra los abortos, deberíamos edificar casas para los pobres, etcétera, etcétera, acción social. Todo eso está bien. Pero si nuestra fe y nuestra confianza y nuestro esfuerzo está basado solamente en eso,
sin glorificar a Dios, sin el Espíritu de Dios, no es nada más ni menos que una acción social que no transforma a nadie. Me viene a la mente el fundador del Ejército de Salvación, el general Booth y su mujer. Aquí en España no se conoce mucho el Ejército de Salvación. En los países sajones, anglofónicos, sí se conocen más. Pero él era un evangelista que formó un ejército, iban a las calles a predicar el evangelio a los pobres. Pero les daban de comer a los pobres, les daban vestidos, le daban alimento, le daban ropa, los hospedaban, los sacaban de las calles si podían, les daban trabajo si podían, obra social. Pero la primera ley de este general era: si no quieres, nosotros te vamos a ayudar, pero primero tienes que escuchar el evangelio de Cristo y lo que Cristo Jesús ha hecho por ti en la cruz del Calvario, porque estamos aquí para establecer el reino de Dios, no para hacer un acto social. Primero tenían que escuchar el evangelio, después venía lo otro por añadidura. Amén. No sé si me estoy explicando bien o no. Entonces, Dios juzgará a todos los demás. Voy a daros un ejemplo típico de esto y termino con esto. Un escritor llamado Plummer, tal como suena, que no es importante si lo conocéis o no, pero él era un historiador moderno que escribió precisamente sobre el poder de la adoración y de la oración en la iglesia primitiva. Dijo esto: de 30 emperadores romanos, gobernantes de provincia y otros oficiales de alto cargo que vivieron durante el primer siglo de la iglesia, que se distinguieron en la historia por su persecución de los creyentes, uno de ellos se volvió loco de la noche a la mañana después de perseguir a los creyentes y matarlos de una forma atroz. Otro de ellos fue asesinado por su propio hijo. Otro de ellos se quedó ciego. Los ojos le saltaron de la cara literalmente y se le cayeron al suelo, quedó ciego. Otro se ahogó en el río mientras estaba bañándose. Otro fue ahogado por uno de sus familiares. Otro de ellos murió en cautividad. Otro de ellos murió de una forma tan horrible que no quiero repetir los detalles, dice el escritor aquí. Otro de ellos, y esto todo está en los libros de la historia, podéis buscarlo en Wikipedia si queréis. Otro de ellos murió con una enfermedad tan horrible, dice una enfermedad tan horrible, que murió de una enfermedad tan horrible, tan apestosa, la enfermedad que le vino sobre el cuerpo olía tan mal y era tan horrible que los médicos no querían atenderle. Muchos médicos fueron asesinados por los soldados romanos por órdenes de este emperador, porque no querían tratar su enfermedad por el olor y el asco que procedía. Dos de ellos prefirieron suicidarse antes de tratar a este emperador. Un tercero trató de asesinarse y no tuvo éxito y tuvo que pedir ayuda de un amigo que lo matase, porque rehusaban tratar a este emperador por la enfermedad que le sobrevino. Acordarse que todos estos eran perseguidores de los creyentes de la iglesia. 5 murieron una muerte excruciante y dolorosa, etcétera, etcétera. Entre ellos está uno que es más conocido, que se llama Julián el apóstata. Este desafiaba a Dios directamente. Sacaba su espada y la apuntaba al cielo y le decía: te maldigo, te voy a matar, Galileo. Le hablaba directamente al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, lo llamaba el Galileo. Te voy a matar, Galileo, te maldigo, Galileo.
fue herido en una batalla contra los enemigos de Roma, y mientras estaba agonizando y muriendo en el campo de batalla, cogió la sangre que ya estaba coagulada, su propia sangre que estaba empezando a coagularse, la cogió y la tiró al cielo, y en su último aliento dijo: tú has conquistado, tú me has vencido, Galileo. Y murió. Todos estos murieron estas muertes atroces. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva aprendió que el poder y la victoria de Cristo y de la iglesia está en la adoración. Amén. Mateo 16, 18. Sobre esta revelación de que Cristo es el ungido de Dios, el Mesías, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán retener el avance de la iglesia militante y poderosa. Las profecías de Habacuc y las profecías de Isaías se cumplirán. La tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Tenemos que dejar de actuar como que somos una subcultura, como que somos inferiores, como que somos la minoría, como que somos la subcultura, una subcultura insignificante. Cristo Jesús murió por nosotros, y nuestro destino, acordarse de Génesis, nuestro destino y el plan de Dios para nuestras vidas desde siempre fue el dominar juntamente con Cristo. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que empezar a actuar como victoriosos, como la mayoría, como victoriosos. Nuestra vida y nuestra adoración debería reflejar el llamado de Dios y el propósito de Dios sobre nuestras vidas.